Hay una imagen de 1964. Marisol tiene 16 años. Sonríe desde la portada de Hola, y parece exactamente lo que el régimen necesitaba que fuera. Nadie le preguntó si quería serlo. Nadie le preguntó nada durante 15 años. Y cuando por fin alguien le dio la oportunidad de decir que no, lo dijo de la única manera que nadie podía ignorar: desapareciendo. El año 1985, en los cines de toda España, se estrenó Caso Cerrado. Pepa Flores, ya no Marisol, hacía años que ya no era Marisol, aparecía en pantalla con una presencia que nada tenía que ver con las películas de su infancia. La cinta, dirigida por Juan Antonio Bardem, era política, adulta, incómoda. Era todo lo contrario al régimen que había construido el personaje del que ella llevaba décadas intentando escapar. Nadie lo sabía entonces, pero esa sería su última película. No hubo comunicado, no hubo rueda de prensa de despedida, no hubo entrevista en la que explicara que se marchaba. Pepa Flores sencillamente dejó de aparecer. Los contratos se terminaron y no se renovaron. Los teléfonos dejaron de coger. Las peticiones de entrevistas quedaban sin respuesta. España entera estaba mirando, y ella aprovechó exactamente ese momento, el de máxima visibilidad, para volverse invisible. Lo que quedó fue la pregunta, y la pregunta no ha cambiado en 4 décadas. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer en la cima de su carrera, con 37 años, en plena madurez artística, decide que ya ha tenido suficiente? ¿Por qué alguien que había sobrevivido a Franco, a Goyanes, al matrimonio con el hijo de Goyanes, a la transformación pública de Marisol en Pepa Flores, decide que el último paso es el silencio absoluto? La respuesta fácil, la que algunos periodistas aceptaron durante años, es que se cansó, que quiso vivir en paz, que buscaba una vida normal. Pero esa respuesta no explica la radicalidad del gesto. No explica por qué no hubo transición, no hubo despedida, no hubo reaparición ocasional como hacen todos. No explica el silencio total, porque Pepa Flores no se retiró, se borró. Y borrarse de esa manera, cuando eres la mujer que el régimen convirtió en símbolo nacional antes de que pudieras decidir nada por ti misma, no es un gesto de cansancio, es un acto político. Para entender por qué, hay que volver al principio. A Málaga, a 1960, a la niña que todavía no sabía que iba a pertenecer a todo un país durante 20 años antes de pertenecerse a sí misma. Josefa Flores González tenía 11 años cuando el productor Manuel Goyanes la vio actuar en Málaga. Era 1959. Goyanes no tardó en tomar una decisión. Esa niña tenía algo que el cine español necesitaba con urgencia. España era entonces un país que llevaba 20 años cerrado sobre sí mismo. El régimen de Franco había construido un relato de austeridad y sacrificio que, llegados los años 60, empezaba a agrietarse bajo la presión del desarrollo económico. El Ministerio de Información y Turismo necesitaba una imagen nueva. Algo que dijera: España es alegre, España es moderna, España es inocente. Algo que pudiera exportarse. Manuel Goyanes encontró esa imagen en una niña de 11 años de Málaga. El contrato que firmó con los padres de Josefa Flores le daba control total. Su imagen, sus apariciones, su nombre artístico, sus ingresos. Marisol, así la bautizó Goyanes, no era solo un nombre de artista, era una marca. Y como toda marca bien construida, tenía que ser coherente, reconocible y perfectamente controlada. La primera película, Un rayo de luz, se estrenó en 1960. Marisol tenía 12 años. El éxito fue inmediato y abrumador. En 1961 ha llegado un ángel. En 1962, Tómbola. En 1963, Marisol, rumbo a Río. Cada película era variación del mismo argumento. Una niña con una voz prodigiosa
que con su alegría natural resolvía los problemas de los adultos a su alrededor. Era la fantasía que la España del franquismo quería consumir, y España la consumió con voracidad. Marisol fue portada de Hola decenas de veces. Fue tema de programas de TVE. Fue el primer rostro español que se hizo reconocible en América Latina, en Europa, en lugares donde el nombre España apenas significaba algo. Cuando viajaba, los niños de otros países pedían su autógrafo. Cuando actuaba, las salas se llenaban. Cuando grababa, los discos se agotaban. Lo que España veía era una niña feliz que cantaba porque quería hacerlo. Lo que España no podía ver, porque nadie se lo iba a mostrar, era lo que había detrás del set. Los ensayos interminables, el control absoluto de Goyanes sobre cada detalle de su imagen, los contratos que su familia había firmado y que ella no había firmado porque era menor de edad y porque en ese sistema nadie le pedía opinión a una niña. España creía que Marisol era un fenómeno espontáneo. Marisol era una construcción, y como toda construcción, tenía fecha de caducidad. El problema es que nadie se la había dicho a ella, pero sería demasiado fácil y demasiado cómodo decir que todo fue una fabricación, que Marisol era solo un instrumento del régimen y que la relación entre ella y el público español fue siempre hueca. No lo fue. Y eso es exactamente lo que hace la historia más difícil de contar. Josefa Flores tenía talento real. Una voz de una naturalidad desarmante, una presencia en cámara que ningún manual de actuación puede enseñar del todo, una capacidad para conectar con el público que Goyanes supo explotar precisamente porque era genuina. La niña que los espectadores españoles amaban en la pantalla no era enteramente una ficción. Era una versión de Josefa Flores, recortada, embalada, entregada con lazo. Pero era una versión que contenía algo verdadero, y el público lo sentía. En la España de los años 60, ir al cine a ver a Marisol era uno de los pocos lujos accesibles para familias de clase trabajadora. En pueblos pequeños, en ciudades industriales, en barriadas de las periferias urbanas que crecían al ritmo del éxodo rural, las películas de Marisol ofrecían algo que el régimen raramente prometía: alegría sin condición. Un mundo donde una niña podía cambiar las cosas solo con su presencia. Era escapismo, sí, pero el escapismo que funciona siempre tiene algo verdadero en su centro. Lo que el público le devolvía a Marisol era afecto masivo, espontáneo y completamente desproporcionado con la capacidad de una niña para gestionarlo. Cartas de miles de personas que se sentían conectadas a ella, familias que hablaban de ella como si fuera alguien conocida, una nación entera que había decidido, sin que nadie lo organizara, que esa niña era de todos. Josefa Flores creció dentro de ese afecto. Lo recibió desde los 12 años. Formó parte de su infancia, de lo poco que tuvo de infancia libre. Porque aunque había cámaras y contratos y Goyanes vigilando cada movimiento, también había algo real en los ojos de la gente cuando la veía. Algo que no era marketing. Algo que era, con toda su distorsión, genuino amor. El problema que tardará 20 años en hacerse irresistible, es que ese amor no era hacia Josefa Flores, era hacia Marisol. Y Marisol era un personaje que ella nunca había elegido encarnar. Amar a alguien por lo que no es, y que esa persona lo sepa, es una de las formas más sofisticadas de soledad. Josefa Flores la conoció bien. La conoció desde los 12 años, y la guardó durante décadas, en silencio, mientras el país que la amaba seguía sin saber a quién estaba amando realmente. La década de los 60 pasó. Marisol dejó de ser una niña. Ese es el punto en que el sistema diseñado por Goyanes empezó a mostrar sus grietas.
No las grietas sentimentales que cuentan los documentales de nostalgia, sino las grietas estructurales de una construcción concebida para una niña que ahora tenía que adaptarse a una mujer joven. El problema era que no estaba diseñada para adaptarse. Marisol como personaje funcionaba sobre una premisa: la inocencia. Cuando Josefa Flores cumplió 15, 16, 17 años, la inocencia seguía siendo el producto que Goyanes vendía. Pero el cuerpo de Josefa Flores ya no era el de una niña. Las películas tuvieron que cambiar de registro. La imagen pública tuvo que renegociarse. Y cada renegociación implicaba más control, no menos, porque había más en juego. En ese periodo, los ingresos que generaban las producciones de Marisol eran considerables. Distintas fuentes periodísticas de la época señalaban recaudaciones millonarias en taquilla. Pero Josefa Flores no administraba ese dinero. No podía. Era menor de edad, y el contrato lo gestionaba Goyanes. Cuando cumplió la mayoría de edad, el sistema estaba tan consolidado que la transición a la gestión propia habría exigido una ruptura que nadie estaba preparado para hacer. Y entonces llegó el matrimonio. En 1969, Josefa Flores se casó con Carlos Goyanes, hijo de Manuel. Tenía 21 años. Él era el heredero de la familia que la había creado, administrado y controlado desde los 11. Hay distintas lecturas de ese matrimonio. La lectura oficial fue la del amor. La lectura que circuló después, en análisis periodísticos y declaraciones de personas cercanas al entorno, fue más complicada. Lo que el matrimonio hacía, en términos del sistema, era simple. Cerraba el círculo. Josefa Flores pasaba de ser propiedad artística de los Goyanes a ser familia de los Goyanes. El control se formalizaba de otra manera, pero seguía siendo control. Tuvieron una hija, Celia, y en 1973, 4 años después de la boda, Josefa Flores pidió la separación. En la España de 1973, el divorcio no existía legalmente. Lo que hubo fue una separación civil, y esa separación fue también la primera vez que Josefa Flores rompió con el sistema de los Goyanes de manera pública e irreversible. Fue también el año en que empezó a dejar de ser Marisol, no de un día para otro. La transformación fue gradual, pero consistente. El personaje de la niña prodigiosa y alegre fue cediendo paso a algo más difícil de definir. Una mujer joven con opiniones políticas propias, con una identidad en construcción, con un nombre, Pepa Flores, que sonaba a algo radicalmente distinto de la marca que había llevado toda su infancia. El contexto político importa aquí. España estaba cambiando. El régimen de Franco agonizaba. Los movimientos de izquierda que habían sobrevivido en la clandestinidad empezaban a encontrar espacio. Y Pepa Flores, que había crecido siendo el símbolo más visible del Estado, se fue acercando precisamente a ese mundo. La paradoja era perfecta. La niña del régimen se convertía en compañera de viaje de quienes querían derribarlo. Lo que este giro implicaba para su relación con España era enorme. Para una parte del público, Pepa Flores era una traición a Marisol. Para otra parte, más pequeña entonces, pero más ruidosa, era exactamente la persona que tenía que haber sido siempre. Y en medio de esa tensión, Josefa Flores construyó su vida real. Una vida que la prensa española siguió con fascinación y que ella fue aprendiendo, progresivamente, a blindar. El momento que rompió la última versión posible de la historia oficial ocurrió no en España, sino en Cuba. En 1982, Pepa Flores llevaba años en una relación con Antonio Gades. Él era uno de los grandes nombres del flamenco contemporáneo, bailarín, coreógrafo, director del Ballet Nacional de España. También era comunista, militantemente, orgullosamente comunista.
amigo personal de Fidel Castro desde hacía años. Un hombre que había elegido sus lealtades políticas con la misma convicción con que elegía cada movimiento sobre el escenario. A lo largo de los años 70, Pepa Flores había tenido con Gades 2 hijas, María y Tamara. La familia existía de facto mucho antes de que existiera en papel, pero en 1982, Gades y Flores decidieron formalizarlo, y decidieron hacerlo en Cuba, en una ceremonia en la que Fidel Castro ejerció de testigo de honor. Hay que detenerse en ese dato un instante. La mujer que el régimen de Francisco Franco había usado durante una década como imagen de la España inocente y católica, se casaba con un comunista declarado, en la Cuba de Fidel Castro, con el propio Castro como figura central de la ceremonia. Esto no fue un accidente, no fue una excentricidad, fue un acto de una coherencia simbólica tan perfecta que resulta difícil creer que no fuera completamente consciente. En España, según distintos testimonios de la época recogidos por la prensa, la reacción fue una mezcla de estupor y fascinación. Algunos medios lo trataron con distancia irónica, otros con indignación. La transición llevaba pocos años y las heridas del franquismo seguían abiertas. ¿Que Marisol? Porque los titulares seguían llamándola Marisol, aunque ella llevaba años siendo Pepa Flores, se casara en Cuba. Con Castro de testigo era exactamente el tipo de historia que la España de principios de los años 80 no sabía cómo procesar. Para Pepa Flores, la decisión era coherente con todo lo que había construido en la década anterior. No era una provocación gratuita, era la consecuencia lógica de una trayectoria política e identitaria que había comenzado con la separación de Carlos Goyanes y que la había llevado, a través de compromisos artísticos cada vez más marcados ideológicamente, hasta ese punto. Después de Cuba vinieron 3 años más de trabajo. 3 años en que siguió siendo actriz, siguió siendo Pepa Flores, siguió apareciendo ante las cámaras, aunque en sus propios términos. Y luego llegó Caso Cerrado, la película de 1985, dirigida por Juan Antonio Bardem, uno de los cineastas más comprometidos políticamente de España, señalado y perseguido durante el franquismo. Fue su despedida sin haberla anunciado como tal. O quizás sí estaba planeada. Quizás Pepa Flores sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo que sí se sabe es que después de esa película, los contratos se terminaron y no se renovaron. Que las peticiones de entrevistas quedaban sin respuesta. Que ella regresó a Málaga, la ciudad donde había nacido, y empezó a vivir de una manera que la prensa del corazón española no podía seguir, porque no había nada que seguir. No hubo escándalos de salida, no hubo declaraciones airadas, no hubo libro de memorias ni exclusiva en Hola, ni entrevista de despedida en ningún plató. Hubo silencio, hubo normalidad, hubo una mujer de 37 años que decidió que había cumplido con suficiente. La historia oficial, la de Marisol, la niña prodigio del cine español, la imagen de la España de los años 60. No podía sostenerse porque Pepa Flores había dejado de sostenerla. Y sin ella sosteniéndola, la historia se desmoronó de manera casi tranquila. Lo que quedó fue la pregunta que España nunca supo hacerse sin incomodarse. ¿Qué le hicimos? Porque España no le preguntó si quería ser su símbolo. No le preguntó si quería trabajar desde los 11 años. No le preguntó si el contrato que firmaron sus padres le parecía justo. La tomó, la amó a su manera, la necesitó para contar una historia de sí misma. Y cuando ella se marchó, sintió algo muy parecido al abandono. Pero el abandono, en esta historia, no empezó en 1985. Empezó en 1960, cuando nadie le preguntó nada a una niña de 12 años en Málaga. Durante décadas, la historia de Marisol fue contada por otros, por los medios que la habían construido.
por los nostálgicos del cine de los años 60 que querían ver en ella solo el símbolo luminoso, por los periodistas del corazón que esperaban, siguen esperando, la entrevista que nunca llega, por los documentalistas que intentaron reconstruir su vida con los materiales que ella no proporcionó, por todos en realidad, menos por ella. Eso es lo que hace que el silencio de Pepa Flores sea tan incómodo para España. No es que se haya ido, es que al irse se ha llevado el control de la narrativa. Y en un país con la tradición del trapo sucio, donde la prensa del corazón considera que el famoso que no da entrevistas es un famoso que esconde algo, el silencio no se interpreta como una elección legítima, se interpreta como sospecha. Durante los años 90 y los 2000, hubo intentos ocasionales de recuperarla. Programas de televisión que dedicaban especiales a ¿Dónde está Marisol?, periodistas que viajaban a Málaga y fotografiaban de lejos a una mujer haciendo la compra. Declaraciones de vecinos que aseguraban que era muy normal, muy amable, como cualquier persona, como si vivir con normalidad fuera una anomalía que había que reportar. Lo que esta cobertura revelaba, sin pretenderlo, es la dificultad que tiene España para aceptar que alguien pueda renunciar a la fama de manera genuina. El modelo disponible es el retiro estratégico, el silencio como táctica de relaciones públicas, la retirada para volver con más fuerza, que alguien se marche y no vuelva, que no haya segunda parte, que el silencio sea definitivo. No encaja en los patrones narrativos del espectáculo. Pero Pepa Flores no está siguiendo esos patrones. Los rechazó en 1985 y no los ha recuperado. Lo que esta historia dice sobre España es, en parte, incómodo. Dice que el país fue capaz de construir un sistema de explotación de la infancia de alguien y llamarlo amor, que consumió la alegría de una niña y lo denominó cultura, que utilizó la imagen de una persona para sostener un relato político sin preguntarle si quería ser utilizada, y que cuando esa persona se marchó, la pregunta que se hizo fue ¿por qué nos dejó?, en lugar de ¿qué le hicimos para que necesitara marcharse? Ese giro en la pregunta lo cambia todo. Si la pregunta es ¿por qué nos dejó?, Pepa Flores es la protagonista de una historia de abandono. Si la pregunta es ¿qué le hicimos?, España es la protagonista de una historia de deuda. Y las deudas, en este país y en muchos otros, son mucho más difíciles de contar que los abandonos. Josefa Flores vive en Málaga, no da entrevistas, no aparece en portadas, no tiene presencia en redes sociales. Cuando su nombre aparece en los medios es porque alguien habla de ella, no porque ella haya dicho nada. Sus hijas, Celia con Carlos Goyanes, María y Tamara con Antonio Gades, llevan vidas propias, alejadas también del foco mediático. Antonio Gades murió en 2004. El mundo que ella eligió, el que construyó lejos de los platós, ha seguido su curso sin que nadie pudiera filmarlo. Lo que queda, cuando el ruido se va, es una paradoja. Marisol fue de las personas más fotografiadas, más filmadas, más estudiadas de la España del siglo XX. Hay miles de imágenes de su infancia y adolescencia. Hay docenas de películas. Hay registros sonoros de su voz desde los 12 años. Hay portadas de revistas, programas de televisión, entrevistas de los años 70 y de los 80. Hay, en definitiva, un archivo extraordinariamente completo de la persona que otros construyeron. Y hay casi nada de la persona que ella construyó. Esa es la asimetría que no tiene reparación posible. El archivo de Marisol existe y existirá. El archivo de Pepa Flores es, esencialmente, el silencio. Algunos lo interpretan como una victoria. La niña a la que le quitaron el control se lo recuperó de la única manera absoluta, negando el acceso. Si no hay imágenes, no hay producto. Si no hay producto,
No hay explotación. Otros lo interpretan de otra manera. La señalan como alguien que se negó a cerrar las cosas, a dar la versión propia, a reclamar en voz alta lo que fue suyo. Pero quizás ninguna de las dos interpretaciones le pertenece a España. Quizás la interpretación de la vida de Pepa Flores le pertenece únicamente a Pepa Flores. Y eso es exactamente lo que ella lleva 4 décadas diciéndonos, de la única manera que ha encontrado eficaz, con su ausencia. Quedan las películas. Queda la voz de una niña de 12 años cantando Tómbola en blanco y negro. Queda la pregunta que España todavía no ha terminado de hacerse. Y queda algo más difícil de nombrar. La forma que tiene una vida cuando la persona que la vive decide, por fin, que le pertenece. Eso no sale en las portadas, pero es, probablemente, la única historia que siempre fue suya. Si quieres seguir explorando las historias que España nunca supo del todo cómo contar, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana, una historia nueva.